Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. En el episodio de hoy repasaremos la biografía de un personaje polémico y gran protagonista de la historia argentina. Sus defensores lo definen como el padre del aula de la educación nacional, mientras que sus detractores lo acusan por su desprecio y persecución de caudillos populares, gauchos, pueblos originarios y todo aquello de origen criollo en defensa de lo europeo y norteamericano. Por supuesto que estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, figura multifacética que se destacó como educador y fundador de escuelas. Asimismo, también participó en diferentes enfrentamientos militares y fue un político que ocupó diferentes cargos públicos hasta llegar a ser presidente de la República. Tampoco debe obviarse su rol como hombre de letras, tanto como periodista como prolífico escritor, contando con 53 tomos de literatura en su haber. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en el barrio Carrascal, provincia de San Juan. Aunque su nombre de bautismo es Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, su familia siempre lo llamó Domingo, debido a que su madre, Paula Zoila Albarracín Irazábal, era devota de Santo Domingo. Sus primeros maestros fueron su padre, José Clemente Sarmiento, que participó en el ejército de los Andes de José de San Martín, y su tío, el sacerdote José Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento, quienes le enseñaron a leer a los 4 años. En 1816 ingresó a una de las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución. Al completar la primaria, tramitó una beca para estudiar en el actual Nacional Buenos Aires, pero fue rechazado. En 1825, a los 14 años, acompañó a su tío en su destierro, al pueblo de San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis, en donde fundaron una escuela para enseñar a leer y a escribir a los habitantes de la zona. Al año siguiente, volvió a San Juan, en donde trabajó en el almacén de su tía. En 1827 fue testigo de la invasión a San Juan de los montoneros federales de Facundo Quiroga, por lo que Sarmiento decidió unirse al ejército unitario del general Paz con el grado de subteniente. Derrotados los unitarios, en 1831 se exilió en Chile, en donde fue maestro en una escuela de la localidad de Los Andes. Estando allí, conoció a María Jesús del Canto, una alumna de 17 años, con quien tendrá su primera hija, Ana Faustina. Como la acomodada familia de María no aprobó la relación, Sarmiento se hizo cargo de la niña. En 1836 pudo regresar a San Juan y fundó su primer periódico al que llamó El Sonda, desde el cual dirigió duras críticas al entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, por lo que el 18 de noviembre de 1840 fue apresado y obligado a exiliarse nuevamente en Chile. Allí se empleó como minero, pero pronto sus artículos publicados en El Mercurio de Valparaíso y en otros periódicos le valieron el reconocimiento y la confianza del presidente chileno Manuel Montt Torres, que le encomendó la creación de la Escuela Normal de Maestros, la primera en América Latina. Estando en Chile, se mostró a favor de los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes e insistió en la necesidad de que Chile se adelantara a la Argentina en la ocupación del territorio. Entre 1845 y 1847, enviado por el presidente Montt Torres, Sarmiento realizó una gira por Europa y Estados Unidos para estudiar y evaluar distintos modelos de educación primaria para implantar en el país. En Francia conoció personalmente al general San Martín en su casa de Grandbourg, y por su viaje por Estados Unidos conoció a los educadores Horace y Mary Mann, que lo ayudarían durante su presidencia a concertar la implantación y expansión de escuelas normales a través de la llegada de varias maestras y maestros norteamericanos a nuestro territorio. Luego de este viaje, Sarmiento escribió su Método de Lectura Gradual, que fue adoptado en las escuelas públicas para la enseñanza de lectura.
En estos años es que también publica su obra más famosa titulada Facundo, Civilización y Barbarie, en donde utilizó la figura de Facundo Quiroga para ejemplificar la diferencia entre la barbarie rural de los federales y la civilización urbana de los unitarios. En 1848, en Santiago de Chile, contrajo matrimonio con Benita Agustina Martínez Pastoriza, adoptando a su hijo, Domingo Fidel, apodado Dominguito. En Valparaíso fue iniciado en la masonería, llegando a el Supremo Consejo Grado 33, máximo escalafón de la institución. En 1852, cuando Urquiza organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y participó de la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista. Cuando Bartolomé Mitre asumió la presidencia en 1862, lo designó como gobernador de San Juan. Allí dictó una ley orgánica de educación pública, que imponía la enseñanza primaria como pública, gratuita y obligatoria. También edificó hospitales, apoyó a la industria minera, construyó edificios públicos y fomentó la agricultura de la región. En 1863 se produjo en la zona el levantamiento federal del Chacho Peñalosa y Sarmiento asumió personalmente la guerra contra el caudillo riojano. El Chacho terminaría siendo decapitado, a lo que Sarmiento diría: «He aplaudido la medida precisamente por su forma». En respuesta, el escritor José Hernández publicó Vida del Chacho, en donde criticaba duramente el accionar de Sarmiento. Años más tarde escribiría otra crítica hacia el liberalismo de Sarmiento, en su obra más célebre, El gaucho Martín Fierro. En 1864, el gobierno de Mitre lo envió en calidad de ministro plenipotenciario de la Argentina a los Estados Unidos, en donde la Universidad de Michigan le otorgó el título honoris causa en leyes. Estando en Estados Unidos, recibió la noticia sobre el fallecimiento de su hijo adoptivo, Dominguito, a los 21 años de edad combatiendo en la Guerra del Paraguay. La trágica muerte lo sumió en una profunda depresión. El 16 de agosto de 1868, mientras volvía a Buenos Aires, el Congreso lo consagró presidente de la República, asumiendo dicho cargo el 12 de octubre. Como presidente, alentó la inmigración europea y realizó el primer censo demográfico de la nación. La red ferroviaria pasó de 573 kilómetros a 1.331 al final de su presidencia, aunque por presión de los capitales ingleses que financiaron la obra, la red se construyó en forma de abanico para traer los productos agrícolas del interior al puerto de Buenos Aires, creando una línea de trenes sin conexiones entre las regiones. Durante su gobierno se tendieron 5.000 kilómetros de cables telegráficos y en 1874, poco antes de dejar la presidencia, pudo inaugurar la primera línea telegráfica con Europa. En materia educativa, construyó más de 800 escuelas y la cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000. También fundó institutos militares como el Liceo Naval y el Colegio Militar. Implementó el uso del Boletín Oficial, medio que utiliza el Estado argentino para publicar sus normas jurídicas como leyes, decretos, reglamentos y otros actos públicos. En febrero de 1870, Sarmiento formó una alianza en Concepción del Uruguay con Justo José de Urquiza. Ricardo López Jordán, general federal, vio esta alianza como una traición de Urquiza y comenzó una revolución en contra del gobierno de Sarmiento. El 11 de abril de 1870, una partida federal entró en el Palacio San José y asesinó a Urquiza. En agosto de 1873, Sarmiento sufrió un atentado por parte de López Jordán, cuando Francisco y Pedro Guerri quisieron balearlo en su carruaje. El atentado falló porque a Francisco Guerri le explotó el arma en la mano. Sarmiento movilizó al Ejército Nacional y aniquiló a las fuerzas de López Jordán. Este sería el último levantamiento federal. Al finalizar su mandato en 1874, asumió bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires,
y continuó ejerciendo el periodismo desde el diario La Tribuna. Durante la presidencia de Roca, ejerció el cargo de Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación y colaboró en la posterior sanción de la Ley 1420 de 1884, de educación común, gratuita, laica y obligatoria. En 1887, por problemas de salud, se trasladó al clima cálido de Asunción del Paraguay, junto a Aurelia Vélez Arfiel y su hija Ana Faustina, en donde el 11 de septiembre de 1888, Domingo Faustino Sarmiento, a los 77 años de edad, falleció de un ataque cardíaco. En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación estableció el 11 de septiembre como el Día Panamericano del Maestro en su honor. Domingo Faustino Sarmiento es uno de los personajes más trascendentes y controvertidos de la historia argentina, siendo una figura clave para el desarrollo integral del país. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.